El problema nuestro es que nosotros le creemos a todo el mundo menos a Jesús. Viene cualquier tipo, nos engaña porque le creemos. Ahora viene Jesús, ahí no queremos creer. Es tan simple vivir la vida cristiana. Cree en Jesús, confía en Jesús. Pero mira lo que dice el texto. Cuando tú vienes a Jesús, cuando eres justificado por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a entender. ¿Pero para qué? ¿Para qué Jesús se dirigió a la muerte? ¿Para qué? Para que tú te dirijas a la vida. Quien tenía que caminar a la muerte eras tú. Pero Jesús te amó tanto que Él vino para ir a la muerte para que tú recibas la vida. Este capítulo 5 es interesante. El versículo 1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir justificados? ¿Qué quiere decir fe? Somos justificados por la fe. Interesante que nosotros, el concepto que nosotros tenemos de la vida cristiana en general es un concepto teórico. Pero Jesús era un hombre práctico. Por ejemplo, nosotros podemos discutir el tema de la vida, qué es la vida, y se han escrito libros y más libros filosofando en torno de la vida. ¿Qué es la vida? Ahí Jesús viene y con una practicidad extraordinaria dice: yo soy la vida. Se acabó la discusión, se acabó la filosofía. Yo soy la vida. Entonces Jesús es la vida, Él está aquí. Y si yo soy un ser humano y quiero tener vida, todo lo que tengo que hacer, ir a Jesús. Y como Él es la vida, cuando estoy en Cristo ya tengo vida plena. Ese es un tema que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es la verdad? Y ahí viene la discusión. ¿Qué es la verdad? Cada uno tiene su verdad, no que la verdad es relativa, no que la verdad es aquello. Y viene Jesús: yo soy la verdad. Se acabó. ¿Quieres estar en la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Busca a Jesús. Ya estás en la verdad, porque Jesús es la verdad. La salvación. ¿Qué es la salvación? Yo he estudiado en la universidad durante 6 meses una materia llamada la teología de la salvación. 6 meses estudiando la salvación. Ahora viene Jesús y con una practicidad tremenda dice: yo soy la salvación. ¿Te acuerdas que cuando entró a la casa de Zaqueo dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa? ¿Qué entró a la casa de Zaqueo? ¿Una doctrina, una filosofía, una biblioteca de libros? Que entró una persona, Jesús, y dijo: ha entrado la salvación. ¿Quieres ser salvo? Todo lo que tienes que hacer es buscar a Jesús. Le entregas tu vida a Jesús, ya estás salvo, porque Él es la salvación. ¿Y qué es la justicia? Jeremías, hablando del Mesías que vendría, dice: en sus días, en los días del Mesías, Judá será salvo, Israel estará seguro, y este será el nombre por el cual será llamado el Mesías: Señor, justicia nuestra. ¿Qué cosa es la justicia? Jesús. ¿Quieres ser justo? Ve a Jesús. Y cuando vas a Jesús, eres justificado. ¿Qué cosa es un hombre justo? Un hombre en quien no hay pecado. ¿Qué cosa es un hombre pecador? Un hombre pues lleno de pecado. ¿Quieres librarte de tus pecados? ¿Quieres volverte justo? Ve a Jesús. Y cuando llegas a Jesús, ya no hay pecado en tu vida. Todo te fue perdonado. Eres justo en Él. Y esto tienes que creer por la fe. ¿Qué cosa es fe? Fe es confianza. El sinónimo para fe es confianza. Cuando tú dices: sí, yo tengo fe, quiere decir yo confío. Yo tengo fe en Dios, yo confío en Dios. Yo no tengo fe, yo no confío. Fe es confianza. Y dice Pablo aquí que somos justificados por la fe. O sea, tú tienes que creer, tú tienes que confiar que aunque has vivido pecando toda tu vida, si vienes a Jesús, tus pecados te son perdonados. Tienes que creer, tienes que confiar. La vida es confianza, tienes que confiar en Jesús. La primera noche dije: el problema nuestro es que nosotros le creemos a todo el mundo menos a Jesús. Viene cualquier tipo, nos engaña porque le creemos. Ahora viene Jesús, ahí no queremos creer. Es tan simple vivir la vida cristiana. Cree en Jesús, confía en Jesús. Pero mira lo que dice el texto. Cuando tú vienes a Jesús, cuando eres justificado por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a entender. Vamos a decir que tú tienes un problema terrible en tu vida. Estás debiendo 50,000 euros y no tienes cómo pagar. Ganas 2,000 euros por mes y debes 50,000 euros. ¿Cómo paga una persona que gana 2,000 euros? ¿Cómo paga una deuda de 50,000 euros? No puedes. Y lo peor, te has prestado ese dinero de agiotas. Agiotas son esos que prestan dinero a intereses altos y si no pagas te matan.
y ahora no sabes qué hacer. ¿Cómo vas a pagar una deuda de $50,000 si tú ganas solo 50,000 euros, si tú ganas solo 2,000 euros? Entonces alguien te dice, te encuentra desesperado, ay, no sé cómo pagar, no sé qué hacer. Y alguien te dice, mira, hay un pastor que está predicando allá en una iglesia, ven, de repente Dios te ayuda. Y tú vienes y te sientas con una esperanza que Dios haga un milagro en tu vida y que Dios te ayude a encontrar los 50,000 euros. Y entonces yo predico aquí y al final del sermón digo, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Y tú te levantas y vienes aquí adelante. Mira, cuando tú le entregas la vida a Cristo, en el fondo, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Cuando tú vienes adelante, en el fondo, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te haga? A ver, dime, con toda sinceridad, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Que te dé los 50,000 euros. ¿Y Dios podría hacerte caer del cielo 50,000 euros? ¿Podría o no podría? Mira, querido, no dudes nunca del poder de Dios. Jamás dudes del poder de Dios, porque Dios es Dios. Si Dios quiere, ¿te acuerdas del pueblo de Israel? Estaba en el desierto muriendo de hambre, no tenía qué comer. Y entonces Moisés esa noche fue, se arrodilló llorando y le dice, Dios mío, ¿qué hago? Tú me mandaste sacar al pueblo de Egipto, ahora los he traído al desierto, están muriendo de hambre, yo no sé qué hacer porque yo soy el líder, todos me miran a mí, que yo busque la comida, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo a Moisés, manda al pueblo dormir con hambre esta noche, pero mañana despiértense temprano porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo se fue y se acostó. Y a la mañana siguiente temprano abrieron las tiendas y vieron la gloria de Dios. Porque durante la noche que había pasado, había caído maná del cielo y el desierto estaba blanco, lleno de comida. Y vieron la gloria de Dios. Yo te digo una cosa, tú puedes haber entrado esta noche desesperado, sin saber qué hacer, con un problema terrible y sabes, cada uno tiene un problema. Tú no puedes entender mi problema, yo no puedo entender tu problema porque cada uno tiene un problema. Vienes desesperado y no sabes qué hacer. Y yo te diría esta noche, ve a dormir, duerme temprano y mañana despiértate temprano porque vas a ver la gloria de Dios. Y ahora tú me preguntas, pastor, ¿qué va a pasar? No me preguntes a mí, yo no sé. Pero Dios le dijo eso a Moisés y al día siguiente el pueblo vio la gloria de Dios. Dios hizo caer maná del cielo, Dios sacó agua de la roca, Dios abrió el mar rojo, Dios cerró la boca de los leones. Dios es Dios. Dios le mandó a Elías un cuervo trayéndole comida. Dios es Dios. Por lo tanto, tú estás endeudado, 50,000 euros, no sabes qué pagar, te están matando, te están persiguiendo para matar. Entras aquí y le entregas la vida a Dios. Si Dios quiere, te puede hacer caer los 50,000 euros. Nunca dudes del poder de Dios. Pero generalmente Dios no te hace caer el dinero. ¿Sabes lo que hace? Cuando vienes aquí adelante, ¿qué es lo que dice Pablo? Cuando tú te entregas a Jesús, justificados pues para con Dios, ¿qué es lo que te da? Tenemos paz. En lugar de darte 50,000 euros, te da paz. Ahí tú te vas a la casa medio triste. Bueno, Señor, gracias, pues ya. No te voy a decir que no necesito paz, todos necesitamos paz. Pero si me conocieras, si supieras realmente mi problema, no me darías paz. Me darías 50,000 euros, que es lo que estoy necesitando ahora. Ahora yo te pregunto, ¿es que Dios no conoce tu problema? ¿Por qué en lugar de darte los 50,000 euros te da la paz? ¿Por qué? Ahí está el problema. Porque generalmente tú piensas que tu problema es que estás sin empleo. Tu problema es que no tienes casa. Tu problema es que tu carro está viejo. Tu problema es que tus documentos no salen. Tu problema es que estás enfermo. Tu problema es... Y yo no voy a negar que esos problemas hay en tu vida, pero tu verdadero problema, ¿sabes cuál es? El miedo, que es lo contrario de la paz. Porque en el mundo no existía miedo, pero cuando Adán y Eva fueron aquí y cometieron el pecado, el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de ellos fue el miedo. Hasta ahí no había miedo. El diablo colocó miedo como diciendo así: si yo coloco miedo en el corazón de estos dos, ya no tengo que hacer nada. El miedo solito los va a acabar. Y efectivamente, 99% de los problemas que tú tienes en tu vida tienen como origen el miedo, aunque tú no creas. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Pastor, yo estoy sin empleo, no por causa del miedo, sino por causa de la crisis. No, es el miedo. No, pastor, es la crisis. Te voy a explicar. Mañana vas a buscar empleo con miedo en tu corazón, tus manos sudando. Cuando vas a hacer la entrevista, lógico que vas a dar la mano a alguien. Das la mano mojada, sudada, fría. Ya de entrada perdiste el empleo. Y ahora tú me vas a decir, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? ¿Y por qué suda? Miedo.
Miedo. Entonces, cuando tú vas a Jesús y le entregas la vida, Él no te hace caer el empleo del cielo. Él saca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Ahora tú vas a buscar empleo con paz. Mira cómo busca empleo el que tiene paz en su corazón. Ya no anda así con la cabeza para abajo. Ay, ojalá que me den empleo. Ojalá, si me pagan 3,000 euros por mes. Ay, madre mía, si me pagan 3,000. Y si me pagan 4, Dios mío, yo creo que no merezco 4. Pero, y vas ahí, vas. Y cuando te entrevistas en tu corazón temblando, ojalá que me digan sí, ojalá que me den el empleo, ojalá. Pero esa es la actitud del que tiene miedo. Ahora, cuando Jesús arranca el miedo de tu corazón, mira cómo busca empleo el que tiene paz en su corazón. En primer lugar, levanta la cabeza, porque ya no tienes miedo. Ahora tienes fe, ahora caminas seguro. ¿Tú te acuerdas que un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré? ¿Te acuerdas de eso? Y le dijo así, y por donde vayas serás una bendición, y al que te bendijere, yo lo bendeciré. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Abraham? Bueno, Abraham eres tú. Ahora tú vas aquí. Saliste de tu tierra, de tu parentela, a la España que Dios te mostró y llegaste aquí. Ahora vas a levantar la cabeza y vas a caminar firme, porque Dios te ha dicho, eso es si le has entregado la vida a Dios, porque si no le has entregado la vida a Dios, pues no eres nada en la vida. Pero si le has entregado el corazón a Dios, ahora caminas cabeza erecta, porque Dios te ha dicho, por donde vayas vas a ser una bendición, y al que te bendijere le bendeciré. Entonces, cuando tú vas a buscarle empleo y la persona que te entreviste te hace preguntas, tú en tu corazón, en lugar de estar diciendo, ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé, tú le vas a mirar en tu corazón. No se lo digas a él, pero en tu corazón dile así, mira, mejor dame el empleo. Por tu propio bien, dame el empleo. Porque Dios me ha dicho que por donde yo vaya, yo voy a hacer una bendición. Y si tú me bendices con ese empleo, mi Dios te va a bendecir a ti. Entonces, por el amor de tu propia familia, dame el empleo. Es otra actitud, no es la actitud de, ay, yo no merezco. ¿Cómo que no mereces? ¿Quién te ha metido en la cabeza que no mereces? El otro día yo estaba viajando en Brasil y vi un camión y estaba escrito atrás, así, atrás del camión, yo no soy el dueño del mundo, pero abajo en letra grande decía, pero soy el hijo del dueño. Qué cosa tremenda. Tú no eres el dueño del mundo, pero tu padre es dueño de este mundo. ¿Tú crees que Dios es el rey del universo? No, claro que sí. ¿Y tú eres hijo de Dios? ¿Y cómo se le llama al hijo del rey? Y tú ya viste un príncipe buscando empleo de 2,000 euros por mes. ¿Qué príncipe es ese? Sabes, querido, en el fondo tú necesitas aprender a apoderarte de las promesas de Dios, a reclamar lo que Dios te ha prometido. Pero el otro día alguien me dijo así, pastor, usted está predicando el evangelio de la prosperidad. Y yo te digo, sí, estoy predicando el evangelio de la prosperidad, porque eso está en la palabra de Dios. Dios quiere que seas cabeza y no cola. Dios te ha prometido que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que abunde. No, hasta que sobreabunde. Dios te ha prometido. Ahora, existe un evangelio de la prosperidad pirata, falso, mentiroso, falsificado, que está de moda por ahí. ¿Y qué dice ese evangelio de la prosperidad falso? Dice así, trae 100 euros, yo hago una oración y tú vas a estar empleado. Ese es el evangelio de la prosperidad mentiroso. Pero existe el evangelio de prosperidad auténtico, que es, entrégame tu vida y deja que yo voy a llevar tu vida. Yo voy a tener el control de tu vida. Tú vas a ser una bendición por donde vayas y al que te bendijere, yo lo bendeciré. Pero esa misma persona que me dijo que yo estaba predicando el evangelio de la prosperidad, me dijo, pero pastor, Jesús no fue pobre. Entonces nosotros los cristianos tenemos que ser pobres. Sí, querido, Jesús fue pobre. Las zorras tenían cueva, los pajaritos nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza. Eso es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Porque, querido, cuando tú naces para vivir, aunque no merezcas, pero naces para vivir. Pero cuando Jesús nació, Él no nació para vivir, porque Él vino a este mundo ¿para qué? Para morir. Desde su nacimiento, Jesús se dirigía a la muerte. Entonces su vida era una vida de renuncia, de despreciado fue por nosotros, porque cargó nuestros dolores, cargó nuestros pecados. Pobreza, no tenía dónde reclinar la cabeza, las
zorras tenían cuevas, los pajaritos nidos. Él no, porque él estaba caminando a la muerte. ¿Pero para qué? ¿Para qué Jesús se dirigió a la muerte? ¿Para qué? Para que tú te dirijas a la vida. Quien tenía que caminar a la muerte eras tú. Pero Jesús te amó tanto que Él vino para ir a la muerte, para que tú recibas la vida. No confundas cristianismo con pobreza. Pero cuando eres cristiano, lo poco o lo mucho que tienes se multiplica en tu vida. Lo poco o lo mucho que tienes se multiplica en tu vida. Sabes que tú tienes que aprender a vivir por la fe. Mira, yo viajo por todo el mundo y donde viajo siempre están construyendo algo, un templo, están, pastor, ayúdenos aquí. Y mira, pues si yo tuviera que ayudar a todos los templos que se están construyendo en el mundo por donde viajo, ¿de dónde sacaría dinero? Pero un día encontré un templo que realmente, hermanos, simples, y yo compraba aproximadamente 2 pares de zapatos por año, 2 pares. Pero le dije al Señor, mira, Señor, voy a dar una ofrenda que no tengo, pero la voy a dar y voy a hacer un trato contigo. Voy a dar la ofrenda. Voy a dar la ofrenda de 3 años de zapatos, o sea, 2 pares de zapatos por año, 6 pares de zapatos. Eso lo voy a dar para el templo, pero con una condición. Este par que tengo me va a tener que durar 3 años. Es el trato que estoy haciendo contigo. Di mi ofrenda. Ya pasaron 5 años. Aquí está el zapato. Perfecto. Como si lo hubiera comprado el mes pasado. Pastor, ¿cuántos tiene? Es el único. Tienes que aprender a vivir por la fe, hacer pacto con Dios, hacer un trato con Dios. Y tienes que creer que tu Dios es Dios. Por eso, querido, cuando tú le pides algo, Dios no te manda de las cosas del cielo. Te saca el miedo del corazón. Te coloca la paz. Ahora con paz tú vas a vivir de otra manera. El miedo es la causa de todos tus problemas. Lleno de deudas, el problema es el miedo. Pastor, ¿cómo va a ser el miedo? El miedo, y te voy a probar. El sábado abres tu ropero y respiras así. Ay, no tengo ropa. Hay 25 vestidos. No tengo ropa. ¿Y esos 25? No, pero es que ya me han visto con eso. ¿Y cuál es el problema que ya te han visto con eso? No, pero ¿qué dirán? Ahora estamos entrando al problema. Entonces, tú vas a comprar una ropa nueva, no porque no tienes, porque tienes 25. Tú vas a comprar por miedo. ¿Miedo de qué? De que digan que eres pobre, de que digan que ya has estado con esa ropa. ¿Y qué les importa a los otros que tú estés todos los sábados con la misma ropa? ¿Cuál es el problema? Miedo. Entonces, como nos han inventado una tarjetita llamada tarjeta de crédito que te llega por correo y la tarjeta dice, usted tiene un crédito de 3,000 euros. No tienes 3,000 euros, tú no tienes nada. No es porque te dijeron que puedes gastar 3,000 euros que tienes 3,000 euros. Tú no tienes nada, pero gastas los 3,000 euros. Y cuando llega la hora de pagar, ahí que comienza la deuda. Y ahí, Señor, el problema es la crisis. No, el problema no es la crisis. El problema es que has gastado un dinero que no tenías. ¿Y por qué has gastado? Miedo. Vas a comer con unos amigos, llega la hora de pagar. Yo pago. No tienes dinero, pero yo pago. ¿Por qué? Para que los otros piensen que tú no tienes. No sé si te has dado cuenta que nosotros vivimos para agradar a las personas y ahí nos metemos en problemas. Los psicólogos dicen que los mujeriegos, ojalá que no haya ninguno aquí. ¿Quién es un mujeriego? Un mujeriego es uno que no está contento con una esposa, ¿no? Busca una mujer aquí, la otra mujer aquí, un montón de mujeres. De ahí le dicen mujeriego. Los psicólogos dicen que los mujeriegos son los más miedosos. Ahora, esto es interesante porque el mujeriego generalmente piensa que es el más macho, el más valiente, ¿no? Pero los psicólogos dicen que son los más miedosos. ¿Pero tienen miedo de qué? Esto es lo que, si hay un mujeriego aquí, no le va a gustar. Tienen miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser hombre. Entonces, en cada aventura, él trata de afirmarse. Soy hombre, soy hombre. Va con la otra. Soy hombre, soy hombre, soy hombre. Soy hombre. ¿Por qué? Porque tiene miedo de no ser hombre. Porque el que está seguro de que es hombre, mi esposa en casa, listo, ¿para qué más? Tú te das cuenta cómo el miedo es el origen de todo. Esos son los celos, miedo, inseguridad. Por eso cuando le entregas la vida a Jesucristo, lo primero que hace es arranca el miedo, te coloca la paz. Ahora con paz ya no necesitas estar haciendo tonterías, ya vives seguro, confiante. Jesús te curó. Pero Dios es un Dios de milagros, ya les he dicho. Dios trabaja con 2 tipos de milagros. Milagros sobrenaturales y milagros naturales. ¿Qué cosa es un milagro sobrenatural? Es un milagro cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo,
Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿no es cierto? ¿Qué dice esa ley? Que si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Va a caer, va a ser atraído al centro de la tierra. Pero ¿qué sucedería si yo suelto el micrófono y en lugar de caer comienza a flotar? Ese es un milagro. Ahí se está rompiendo una ley de la naturaleza. Entonces, Dios actúa muchas veces con milagros sobrenaturales. Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, que el mar se abra, eso no es normal. Ahí Dios rompió la ley de la naturaleza. Que de la roca salga agua, Dios rompió la naturaleza. Un hombre estaba muerto hace 4 días, ya olía mal y de repente resucita y anda. Dios está rompiendo la ley de la naturaleza. Un paralítico, 38 años, no andaba y comienza a andar. Dios rompió la ley de la naturaleza. Dios puede hacer ese tipo de milagros. El otro día alguien me dijo, no, pastor, pero eso era de la Biblia. Hoy día ya Dios no hace. Sí, hoy día Dios hace ese tipo de milagros. El otro día yo estaba predicando en Estados Unidos. Era una iglesia más o menos de este tamaño. Y al final de la predicación, pues como siempre digo, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Jesús? Vengan. Y la primera señora que se levantó con dificultad, así medio, fue una señora un poco gordita, así, se levantó y vino así, casi arrastrando los pies vino. Pero la gente comenzó a llorar, la gente comenzó a abrazarse uno al otro. Yo no entendía qué es lo que pasaba, pero cuando terminó y salí aquí, el pastor me abrazó. El pastor estaba llorando, emocionado. Le digo, ¿qué sucedió? Esa señora que se levantó, la primera, sufrió un accidente de tránsito hace 18 años. Se quebró la columna. Hace 18 años no andaba, estaba en silla de ruedas, todas las piernas enflaquecidas. Y esta noche se levantó y comenzó a andar. Y no estamos en los tiempos bíblicos. Dios puede hacer milagros hoy. Yo participé en Río de Janeiro de un culto de acción de gracias de un niño de 6 años que salió corriendo atrás de la pelota. El carro lo atropelló, lo mató. Lo llevaron al hospital, murió. Y cuando todos los familiares estaban llorando ya porque el médico salió de la sala de cirugía y dijo, mire, hicimos lo que pudimos, pero acabó. Y todos los familiares se abrazaron a llorar. De repente un médico joven entra, se abre paso y le toca la cabeza al niño, le toma el pulso. Y todos lo miran, pero ¿qué está haciendo ese? Si ya el otro médico dijo que está muerto. Y el médico salió, y cuando salió, el niño comienza a quejarse. Y de repente llama a las enfermeras, corren todo. Hoy día el niño está andando. Y me invitaron para hacer el culto de acción de gracias. El niño entró caminando, trayendo la Biblia para predicar esa noche. Dios es Dios. Ahora hay una cosa. Los milagros sobrenaturales de Dios suceden cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere y porque Él quiere. O sea, milagros sobrenaturales son atributos divinos, no son humanos. No suceden porque el hombre quiere, no. No suceden porque el pastor que oró era consagrado, no. No suceden porque la persona tenía mucha fe, no. Milagros sobrenaturales suceden porque Dios quiere, donde Dios quiere, cuando Dios quiere, con quien Dios quiere. Y te voy a probar. En los tiempos de Cristo, ¿cuántos cadáveres había? Miles. ¿Y a cuántos resucitó? A 3. ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos paralíticos había? Miles. ¿A cuántos hizo andar? A unos pocos. ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿A cuántos curó? No más de 20. ¿Y los otros? Es lo que te estoy diciendo. Milagros sobrenaturales son realidad, suceden. Pero cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere, entonces tú vas a decir, pastor, pero entonces Dios es injusto. ¿Por qué le hace milagros a unos y a los otros no? No, es que Dios hace milagro con todos, solo que con unos milagros sobrenaturales y con el resto milagros naturales, que son iguales a estos, pero que son naturales. Pastor, es que no le entiendo. ¿Qué es milagro natural? Estás sin empleo. Lloras delante de Dios, Señor, dame un empleo. Y en ese momento suena tu celular. Y agarras, atiendes y te dice, mira, hace 2 meses usted vino a entrevistarse, lo necesitamos mañana a las 8 de la mañana, está empleado. ¿Qué milagro es ese? Ese es sobrenatural. No era normal, pero ahora un milagro natural. Estás desempleado, vienes a Jesús. Él te saca el miedo del corazón, te coloca la paz. Ahora mañana tú vas a buscar empleo con paz, pero es una actitud diferente y consigues el empleo. Aquí Dios te hizo caer el empleo del cielo.
Aquí igual tienes el empleo, pero el instrumento para conseguir el empleo eres tú mismo, pero tú curado del miedo. Porque tú enfermo con miedo no encuentras nada, pero curado del miedo, ahí es otra cosa. Y te voy a contar un ejemplo para mostrarte cómo el miedo es terrible. Yo estaba predicando en una ciudad, en un teatro de ópera. Era un teatro de 5 pisos, un teatro redondo así. Yo tenía que estar predicando mirando aquí porque la gente estaba en 5 pisos. Terminó de predicar, entré al camarín y estaba esperando ahí el pastor que me iba a llevar al hotel. Y de repente se abre la puerta y entra una cama. Y en la cama un muchacho tetrapléjico, un muchacho que del cuello para abajo no movía nada, porque el parapléjico de la cintura para abajo no mueve, pero mueve los brazos. El tetrapléjico del cuello para abajo no mueve. Y este muchacho no podía estar ni siquiera en una silla de ruedas, él estaba en cama, porque de aquí para abajo no movía nada. Y ya me habían contado la historia, porque ese muchacho nació y creció en la iglesia, pero cuando creció fue a la universidad, y en la universidad pues se llenó la cabeza de cosas, y un día miró al papá, a la mamá, dijo: miren una cosa, ustedes creen en el evangelio, la Biblia, son tonterías, para mí esas son tonterías. Miren, yo respeto la fe de ustedes, pero así como yo respeto la fe de ustedes, ustedes respeten mis convicciones, no me hablen de Dios, no me hablen de iglesia. Ay, pero hijo, ¿cómo? Por favor, si no, vamos a pelear, porque si yo no me meto en la vida de ustedes en materia de religión, ustedes no tienen por qué meterse en mi vida. Déjenme, respétenme. Y pobres padres, pues llega un momento en la vida del hijo, del papá, que solo resta llorar y llorar, orar, llorar y nada más. Y los padres estaban así. Un sábado de mañana los padres estaban en la iglesia, el muchacho con sus amigos en el río, ahí a la orilla del río, comiendo asado, cerveza, carne asada, cerveza y más cerveza y carne asada. A eso de las 4 de la tarde ya estaban todos medios picados por el alcohol. El problema del alcohol es que te quita la noción de prudencia, de sensatez. Decidieron arrojarse al río de una roca grande como a unos 3 metros, pero el agua estaba turbia. No vieron que el agua era profunda, pero había una roca en un lugar del agua, una roca que estaba casi a 50 centímetros, y este muchacho se arroja directo de cabeza a la roca, se parte el cráneo, lo llevan al hospital entre la vida y la muerte, 8 meses en ese sufrimiento, y cuando sale del hospital sale con vida, pero condenado el resto de su vida a una cama, porque del cuello para abajo no movía nada. Ahora, cualquiera en esas circunstancias se volvería a Dios, se pediría perdón: Señor, me arrepiento, ayuda. Pero él no, al contrario, él se revoltó contra Dios. Sabes que yo pocas veces vi a alguien insultar a Dios como este muchacho lo hacía, pero era malcriado, era terrible, ¿sabes? No solo insultaba a Dios con palabras feas, soeces, sino que agredía a los papás. Miren, él era peor que un bebé, porque había que cambiar los pañales, bañarlo, todo. Y un hombre ya grande, adulto, y los padres hacían ese trabajo todo con cariño, con amor, pero él los maltrataba a los padres, los gritaba, les insultaba. El pastor de la iglesia fue a visitarlo, lo expulsó al pastor. Los muchachos de la iglesia fueron a visitarlo, no quería recibir a nadie. Ahí yo llego a predicar a la ciudad y pues los hermanos piensan que yo hago milagros y me lo traen a mí a hablar conmigo. ¿Qué voy a hacer yo con un hombre que no quiere saber nada de Dios? Y él ya entra, la cama entra, él ya entra gritando, insultándome, nunca me vio, nunca, y ya comienza a agredirme. Pero bueno, a mí tú puedes insultarme lo que quieras, eso no me afecta a mí. Yo me levanté, pues sí, y me acerco a él, le digo: mira, hijo, yo sé cómo te sientes. ¿Cómo sabes cómo me siento? Le digo: mira, hijo, tú tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Para qué hablé de Dios? Ahí dejó de insultarme a mí, empezó a insultar a Dios, pero ahí ya me dejó nervioso. Pues a mí insúltame lo que quieras, pero a Dios. Ahí yo le dije: mira muchacho, calma aquí. ¿Cuál es tu problema? Y él me dice: ¿cómo cuál es mi problema? Mírame, ¿cuál es mi problema? Le digo: ¿qué? ¿Que no puedes andar? Eso no es problema. Él me dice: sí que no es problema. ¿Quieres cambiar conmigo la situación? No, le digo: yo no quiero cambiar, pero lo que te quiero decir es que el hecho de que no puedes andar, eso no es problema. Tu problema es otro. Tu problema es tu corazón lleno de veneno. Ese veneno que destilas, que botas, ¿tú crees que le hace mal a los otros? No les hace nada, pero ese veneno te está destruyendo a ti. Es decir, tu vida física ya está acabada. Ahora tú te estás acabando por dentro con ese veneno de odio, de rencor. Y eso va a terminar solo el día que tú arranques ese veneno y te humilles delante de Dios y pidas perdón. ¿Para qué? Él comenzó a gritar, pero así, y a gritar a los padres: sáquenme de aquí, ¿para qué me trajeron? Yo les dije que no me trajeron. Y se lo llevaron. Bueno, pasaron 5 o 6 años.
Un día llegué a esa ciudad a predicar de nuevo en ese mismo teatro. Al terminar la predicación me fui al camarín, estaba sentado y de repente la puerta se abre y entra a la cama de nuevo. Y yo pienso, ahora todo de nuevo. Y me levanto, y cuando me levanto él venía con una sonrisa en los labios. Me dice, pastor, no se asuste, no le voy a hacer nada. Y llegó cerca, me dice, pastor, yo vine solo a pedirle perdón. Perdón porque la última vez que usted estuvo aquí yo fui malcriado con usted, yo le grité, le insulté. Le dije, hijo, yo sé cómo te sentías, estabas mal. Yo creo que fui muy duro contigo también. No, pastor, me dice, en realidad ese día yo no le entendí. Yo salí de aquí molesto con usted. Usted sabe que después de mucho tiempo, esa noche fue la primera vez que yo oré, hablé con Dios, pero no para pedir bendición. Yo oré, porque hace años que yo no hablaba con Dios, pero esa noche hablé y dije, Señor, si eres Dios, mata a ese hombre. Mátalo donde está. Ese hombre malo, sin corazón. ¿Cómo tiene el valor de tratarme así solo porque yo no puedo moverme? Pastor, yo estaba con odio de usted y yo lo odié durante 8 meses, pero yo no podía olvidar lo que usted me dijo. Ese veneno no me hace mal a mí ni a nadie. Ese veneno solo te está matando a ti y tu problema va a terminar el día que tú arranques ese veneno de tu corazón. Pastor, una madrugada, solito en mi cuarto, lloré, grité, arranqué todo el veneno en mi corazón. Le dije, Dios mío, perdóname. A la mañana siguiente me desperté y vi que el sol brillaba. Pastor, el sol brillaba todos los días, solo que yo no lo veía. Sentí que los pajaritos cantaban. Pastor, los pajaritos cantaban todos los días, pero yo no los oía. Yo solo veía mi problema, mi drama. Esa mañana yo me di cuenta, pastor, que aunque yo no podía andar, no podía mover el cuerpo, yo estaba vivo, pastor. Y dije, Señor, te agradezco porque no morí. Te agradezco porque estoy vivo. A partir de ahí mi vida empezó a cambiar. Pastor, en este tiempo, todos saben, yo he traído a la iglesia para el bautismo más de 20 jóvenes. Le digo, pero ¿cómo traes gente tú? Porque si tú no puedes moverte. Me dice, pastor, los muchachos de la iglesia me llevan al barrio rojo de la ciudad donde está la prostitución, homosexualismo, drogas, hay esos infiernillos que hay en las ciudades. Me llevan ahí. Ellos cantan con guitarra y la gente se va juntando porque los muchachos están cantando ahí. Y cuando ya todos se aglomeraron, ahí yo predico. Yo soy el predicador. Me colocan un micrófono ahí y yo predico. Y les digo, muchachos, yo era como ustedes, andaba con ustedes, corría, gritaba, saltaba con ustedes. Ahora mírenme cómo estoy. Y yo tuve que quedarme así para reconocer que hay Dios en el cielo. Yo cuando estaba como ustedes pensaba que la vida no se iba a acabar. Me hablaron de Dios. ¿Para qué Dios? Si yo estaba bien, si yo era joven. Ahora miren cómo estoy. Y yo les pregunto a ustedes, ¿están esperando quedarse como yo para volver a Dios? ¿Por qué no vienen hoy? ¿Por qué no se entregan hoy? Y pastor, más de 20 jóvenes ya se han bautizado. Me dice, pastor, y otra cosa, he aprendido a pintar. Y yo, ¿pintar? ¿Cómo pintas si tú no mueves las manos? Y él me dice, pastor, pues ese era mi problema. Y yo antes hacía lo que usted está haciendo hoy. Miraba solo lo que yo no podía mover. Hoy día, ¿para qué me preocupo con mi cuerpo? Si yo no puedo mover el cuerpo, ¿para qué voy a perder el tiempo mirando mi cuerpo? Pero hay algo que usted no se ha dado cuenta, pastor. Yo muevo todavía alguna cosa. Yo muevo la cabeza y la muevo perfectamente. Entonces, pastor, he aprendido a pintar con mi boca. Agarro el pincel con la boca y pinto. Y le voy a mostrar un cuadro que he pintado. Y trajeron el cuadro, un cuadro impresionante, ¿sabes? Tienes que darle un poco de descuento y un poco de imaginación porque fue pintado con la boca por alguien que está aprendiendo a pintar. Aquí hay un monstruo con cachos, cuernos, rabo, botando fuego por la boca. Aquí en el otro lado hay una cruz. Este monstruo avanza. En la segunda imagen ya no tiene cuernos, pero tiene rabos y bota fuego por la boca. En la tercera figura ya no tiene rabo ni cuerno, pero bota fuego por la boca. En la otra ya no tiene rabo ni cuerno ni bota fuego por la boca. Y cuando llega al pie de la cruz ya no es monstruo, es un príncipe. Y él dice, pastor, ese de allá era yo cuando lo conocí. Este de aquí soy yo ahora que le he entregado mi vida a Jesús. Y ahora sí, querido, yo lo agarré en la cabeza y le dije, hijo, estás curado. Tal vez nunca vas a andar en esta tierra, pero el milagro ya se hizo. Cuando las trompetas suenen, tú vas a saltar como un cabrito. Y él me dice, pastor, todas las mañanas yo me levanto y digo, Señor, gracias porque estoy vivo. Hoy quiero servirte dentro de mis limitaciones. Quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad.
Tú sabes que yo conozco gente en el mundo que tiene brazos, tiene piernas y dice, quiero morir porque esta vida no vale para nada. Y yo conozco a este muchacho que no tiene ni brazo ni pierna y dice, quiero vivir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo. Cristo es la diferencia entre la derrota y la victoria. Cristo es todo en tu vida. Sin Cristo no eres nada. Puedes intentar, puedes luchar, puedes esforzarte. No eres nada. Nunca vas a alcanzar nada. Y lo que alcanzas solo te va a dejar el sabor del vacío, de la amargura, de la derrota, del fracaso. Con Cristo, lo poco que tienes o que no tienes, tiene sentido, tiene fuerza, te da ganas de vivir, eres victorioso. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y si esta noche quieres entregarte a Jesús y decirle, Señor, cura mi corazón del miedo, levántate en el nombre de Jesucristo y ven aquí que yo quiero hacer una oración especial por ti. Entrégale tu ser entero a Dios como sacrificio vivo y deja que la buena y agradable voluntad de Dios se haga realidad en tu vida y tendrás paz y serás feliz. Y el texto que escogí para esta noche es el capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la primera parte y me voy a detener aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Por la fe. ¿Qué es fe? A veces hablamos mucho de fe, pero no entendemos qué es la fe. Si le pudiéramos buscar un sinónimo a la palabra fe, ese sinónimo sería confianza. Así que cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, estás diciendo, yo confío en Dios. Cuando tú dices, yo ya tuve fe en Dios, pero ahora ya no la tengo, estás queriendo decir, yo ya confié un día en Dios, pero ahora ya no confío. Fe es confianza. Y el texto bíblico de esta noche dice que por la fe, o sea, por la confianza que Dios tenía en Dios, que Abel tenía en Dios, ofreció excelente sacrificio. Confianza. El asunto es que para que tú confíes en alguien, tienes que conocer a esa persona, porque tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Hoy día muchas personas están siendo heridas por causa del internet, porque confían en personas a quien no conocen. Por favor, querido, especialmente si eres joven, ¿cómo vas a conocer a alguien por el internet? Las personas se conocen personalmente, cara a cara. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien por el internet? Y las consecuencias a veces son tristes, porque para confiar en una persona hay que conocerla. Y para conocer a una persona hay que interrelacionarse personalmente. Hay que saber cómo es la otra persona, quién es, por qué es así. Hay que conocer, y para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona, porque si tú no pasas tiempo con una persona no la puedes conocer, y si no la puedes conocer no puedes confiar en ella, y si no confías en ella no tienes fe. Abel confió en Dios porque pasó tiempo con Dios, porque se relacionó con Dios y finalmente confió en Dios. Por eso el texto bíblico dice, por la fe Abel ofreció excelente sacrificio. Los Pieles Rojas tienen un dicho interesante. Para que tú digas que conoces a una persona, tienes que comer junto con esa persona por lo menos un saco de sal. ¿Tú entiendes lo que ellos quieren decir? Tú sabes que la sal se come de a poquito, se le echa una pizca a la comida para darle sabor. Ahora imagínate tú con otra persona comer juntos un saco de sal. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Toda la vida. Lo que los Pieles Rojas querían decir es que no se puede conocer a una persona simplemente por haber hablado 2 o 3 veces. Abel era un muchacho que se relacionaba con Dios. Quiero llevar tu imaginación al jardín del Edén. Adán y Eva
pecaron. Fueron confrontados con su pecado, fueron confrontados entre ellos y fueron confrontados con el tentador. Ellos ya no podían permanecer en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y si ellos siguiesen comiendo del árbol de la vida, vivirían eternamente, pero vivirían como pecadores. Tú ya te imaginaste, si el pecado se prolongase eternamente, sería una tragedia. Por lo tanto, ellos tenían que salir del jardín del Edén. Y salieron. Y el texto bíblico de Génesis dice que Dios colocó un querubín con una espada brillante en la puerta del jardín. ¿A dónde se fueron Adán y Eva? Salieron del jardín para vivir fuera del jardín. Se alejaron de Dios. Pero podían ver el jardín y podían ver al ángel guardián del jardín. Y cuando Caín y Abel nacieron, Adán y Eva los llevaban de pequeñitos a la frontera del jardín y de lejos les mostraban a los hijos y les decían: nosotros vivíamos allí, éramos felices, éramos perfectos. No había dolor, no había calor, no había frío, no había necesidad. El trabajo no era pesado como ahora para nosotros. Todo era paz, todo era armonía. Y seguramente que los hijitos le preguntaban: ¿y por qué ustedes salieron de ahí? Y ellos con lágrimas en los ojos les explicaban: es que nosotros hicimos algo que no debíamos hacer. Dios nos había dicho que podíamos comer de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros comimos. Y tuvimos que salir porque el pecado tiene consecuencias. Oh querido, quisiera que esta noche tú colocases en tu mente y en tu corazón una verdad incontestable. El pecado tiene consecuencias. Y te lo voy a explicar de una manera irrisoria. Imagínate que tú te arrojas del 20º piso porque decides quitarte la vida. Y allá por el 10º piso te arrepientes del pecado que estás cometiendo, de quitarte la propia vida. Y clamas a Dios: Señor, perdóname. Ahora, conociendo la misericordia y el amor de Dios y sabiendo que Dios es un Dios siempre pronto, listo a perdonar, ¿tú crees que Dios te perdona o no te perdona? En el momento que tú dices: Señor, perdóname, claro que te perdona. Estás perdonado, pero ya estás cayendo por el 9º piso. Perdonado, vas a llegar al suelo. Perdonado, pero vas a morir, porque el pecado tiene consecuencias. Yo siempre digo una cosa: Dios te perdona. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Oh querido, no hay nada que hayas hecho en la vida que Dios no te perdone. Dios te perdona todo. Ah, pastor, usted dice eso porque no sabe lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa si has caído en lo más profundo de la miseria, en lo más profundo del pecado. No importa si tus manos están manchadas de sangre, droga, prostitución, lo que tú quieras. Dios te perdona todo, pero la vida no te perdona. Es por eso que cuando estás cayendo del 20º piso y pides perdón en el 10º, Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Vas a caer y vas a morir. Perdonado, pero vas a morir. Yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo y un muchacho corrió y me abrazó llorando y me dice: pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado. Y le pregunté por qué él decía eso. Este muchacho estaba con SIDA, estaba condenado a muerte. Estoy hablando de tiempos cuando el SIDA era mortal, no había remedio. Hoy día tampoco hay remedio, pero se puede prolongar la vida. En esos tiempos no. Ese muchacho estaba ya por morir. Y él decía: a mí Dios no me ha perdonado porque mi pecado fue horrible. Y yo le dije: hijo, Dios sí te perdonó. Y él me dice: pastor, pero si me perdonó, ¿por qué no me cura? Ah, pues ahí está la cosa, hijo. Dios te perdonó, pero la vida no te perdona. Adán y Eva pecaron. ¿Pidieron perdón a Dios? Sí, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Y ahora llevaban a sus pequeños hijos a la frontera y les mostraban: miren. Y seguramente yo imagino que Adán y Eva lloraban.
Y le decían: hijo, si pudiésemos volver atrás, jamás habríamos hecho la tontería que hicimos, pero la hicimos y ahora estamos en esta tierra de dolor cuando podríamos estar en el jardín. A medida que Caín y Abel crecían, ambos iban a mirar la frontera del jardín. Ambos miraban de lejos al querubín con la espada en la mano, y delante de ese cuadro los dos reaccionaron de maneras diferentes, porque Abel entendió la naturaleza del pecado y entendió la solución para el pecado, porque Adán y Eva les contaban a ellos que cuando estaban desnudos, cuando no sabían qué hacer, cuando estaban cargados de vergüenza por causa del pecado, el Señor sacrificó un cordero. La sangre de ese cordero se derramó. Con la piel de ese cordero se preparó túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y en ese acto de sacrificio, el primero de la Biblia, Dios estaba diciendo: hijo, que no importa en el problema a donde caíste por causa de tus decisiones torpes, no importa si te sientes embarrado en el fondo del pozo, hay solución para ti. Pero la solución involucra sangre, derramamiento de sangre. En el jardín del Edén, la sangre del Cordero, pero en nuestro caso, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay solución para ti esta noche. Puedes venir a Jesús trayéndole tu vida, tu pasado. Pastor, tengo vergüenza de mi pasado, tengo asco de mi pasado. Pues tráele tu vergüenza, tráele tu asco. Antes que tú llegues, el Señor Jesús, como el Padre al Hijo pródigo, correrá y te abrazará y te besará, y en su amor te limpiará y te transformará y te hará un nuevo ser humano, porque esa es la promesa divina. Delante de aquel cuadro, Abel entendió que él sí se relacionaba con Dios, si ejercía la fe en Dios, si confiaba en Dios, debería ofrecer un sacrificio excelente. Solo, querido, que tú no le puedes ofrecer a Dios nada, porque nada bueno tienes. Por más que te esfuerces para producir buenas obras, obras de justicia, tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No quieras tú presentarle a Dios tu buen comportamiento. No quieras tú creer que la salvación es porque dejaste de fumar o de beber, o porque no comes carne de puerco, o porque guardas el sábado, o porque haces esto, o porque haces aquello. Todo eso para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Y sabe por qué? Porque quien produce esas obras son tus manos de inmundicia, porque somos humanos manchados de pecado. Por lo tanto, el único sacrificio aceptable para Dios no es nuestro sacrificio humano, es la sangre maravillosa del Cordero. Necesitas creer en Jesús. Necesitas creer que si vas a Él arrepentido y le confiesas tu vida, Él te va a cubrir tu multitud de pecados. Él te va a lavar en su sangre. Él te va a limpiar en su gracia. Necesitas creer. ¿Sabes por qué no has vencido hasta hoy? Porque luchas por tus propias fuerzas. Porque crees que tu dominio propio te va a dar la victoria. No, querido, el único que te garantiza la victoria es el Señor Jesucristo. Por eso Abel ofreció un cordero y Dios aceptó la ofrenda de Caín, de Abel. Mientras que Caín ofreció el fruto de sus manos, el fruto de la tierra, y Dios no aprobó el esfuerzo humano. Dios aprobó la gracia de Cristo, y por eso el fuego vino y consumió la ofrenda de Abel. Pero el texto sigue diciendo, vamos a volver al texto, por favor coloquen en la pantalla. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa es la parte que voy a desarrollar ahora. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. ¿Y quién dio el testimonio de que era justo? Dios. ¿Y por qué Dios dio en favor de Abel el testimonio de que era justo? Porque él ofreció un cordero, la gracia maravillosa de Jesucristo. Nota que el texto, pueden sacar el texto, no dice
que Abel se declaró justo, porque el justo nunca cree que es justo. El verdadero justo siempre se siente pecador. Yo me preocupo cuando veo a algún cristiano que se siente justo, o por lo menos se siente con el derecho de acusar al pecador, de mirar al pecador, de juzgar al pecador. ¿Qué derecho tienes tú de apuntar el pecado de tu hermano? Mira la viga de tus ojos, no mires la paja del ojo de tu hermano. Tú no eres justo. Abel no dijo yo soy justo porque Dios aprobó mi sacrificio, sino que dio testimonio de que era justo. Dios el justo. Ahora hay una cosa. Abel llevó un cordero, creyó en la sangre de Jesús, creyó en la gracia de Jesucristo, pero enseguida Dios dijo, este hombre es justo. Justo es aquel que anda en la justicia. Justo es aquel que hace obras de justicia. Pero Abel no hizo las obras de justicia con sus esfuerzos propios. Abel obró las obras de justicia porque creyó en la gracia maravillosa de Cristo. Por favor, nunca pienses que tú puedes salvarte por tus obras de justicia humana, pero tampoco pienses que porque eres salvo por la gracia de Cristo puedes vivir como tú quieres. No, a partir del momento en que Jesús te limpia, te purifica de tus pecados, te prepara para andar en las obras de justicia, porque Dios es un Dios justo y quiere que sus hijos caminen por los caminos de justicia. Por eso en el Salmo 23, David dice que el buen pastor conduce a su rebaño por las veredas de justicia. ¿Y dónde encuentras tú el concepto de la justicia desarrollado? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber en qué consiste la justicia? Ve a la Biblia, estudia la Biblia, encuentra lo que Dios desea de ti, lo que Dios te pide, y haz lo que Dios te pide, no para salvarte, sino porque has sido transformado por la gracia de Cristo y ahora te deleitas en hacer su voluntad. Es por eso que cuando Jesús estuvo en esta tierra, miró y dijo, si me amáis, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que yo soy la cosa más linda que ustedes tienen, entonces guarden mis mandamientos, hagan mis obras de justicia, anden en mis caminos. ¿Por qué los seres humanos creemos que la gracia está separada de las obras? ¿Por qué pensamos que el que se salva por la gracia no tiene que realizar buenas obras? ¿O por qué hay cristianos que piensan que la gracia es barata, que las obras son las importantes? Pero si es tan simple de entender. Cristo te salva por su gracia, pero lógicamente que ahora has sido salvo por la gracia, tienes que andar en sus caminos, tienes que hacer su voluntad, tienes que obrar obras de justicia. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que tú tienes que entregar al Señor Jesucristo? El sacrificio de Abel fue perfecto. ¿Cuál es tu sacrificio? Romanos, voy a pedir que salten al texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero leer aquí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Para responder la pregunta, ¿qué sacrificio tienes que entregarle tú? Abel ofreció un perfecto sacrificio. ¿Y tú? Dice así, así que hermanos, ¿y quién escribe es Pablo? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres experimentar en tu vida la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo sería si tu matrimonio fuese la voluntad de Dios? Si la empresa que has abierto fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el curso universitario que has escogido fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagina cómo sería tu vida. Sería una vida plena, una vida realizada, vida feliz, porque es el desarrollo de la buena voluntad de Dios. Pero para eso tienes que ofrecerle a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo, no como un sacrificio muerto, no como un sacrificio moribundo. Esto no quiere decir que
no te puedas entregar al Señor Jesucristo con 80 años ya para morir. Puedes hacerlo y Dios se va a alegrar y te ama y te acepta. Pero si le puedes entregar la vida a Cristo hoy con 20 años, en la plenitud de la vida, como un sacrificio vivo, ¿por qué tienes que esperar a los 80 años cuando ya no puedes hacer nada por el Señor Jesucristo? Oh querido, tú eres maravilloso, tú tienes talento, tú tienes vida, tú tienes juventud, tú tienes fuerza. No la destruyas en la miseria de la vida. No pases noches y noches desperdiciando tu vida en los placeres de este mundo. Entrégale tu ser entero a Dios como sacrificio vivo y deja que la buena y agradable voluntad de Dios se haga realidad en tu vida y tendrás paz y serás feliz. Yo me acuerdo de una historia triste, de una abogada que comenzó a sentirse mal y fue al médico. Y el médico, después de unos exámenes, le dijo: estás con SIDA. Pero ella nunca le había sido infiel al esposo. ¿Cómo podría estar contagiada de SIDA? Evidentemente el esposo había traído esa enfermedad a la familia. Pero cuando la abogada recibió el diagnóstico de que estaba con SIDA, el consultorio de la médica era a las orillas del mar de Copacabana. Ella salió con el papel en la mano, caminó hasta la playa, se sentó en la arena y recordó toda su vida. Solo había tenido un hombre en la vida, su esposo. Habían comenzado a flirtear cuando tenían 12, 13 años. Comenzaron a enamorar a los 15 años contra la voluntad de los padres. Ella le repetía desde la ventana las palabras de una poesía que muchos de ustedes conocen: quítate de la ventana, chiquillo loco, que mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Pero el muchacho insistía y la conquistó. Y a los 15 años de edad empezaron a enamorar. Ese muchacho no quería saber nada con la vida, solo amigos. Al principio cigarro, después bebida, después drogas. Y los padres le decían a la hija: pero hija, ¿cómo te vas a casar con un muchacho así? Tú, una abogada, ¿cómo te vas a casar con un hombre irresponsable que solo quiere disfrutar de tu dinero? Porque él no trabaja, él no es profesional, él no estudia, él solo vive en las drogas, en la bebida. Y ella respondía a sus padres con aquella frase famosa de las chicas: mi amor lo va a cambiar. Oh querido, tu amor no cambia a nadie. Por favor, no te engañes. Pero en esta vida todos tenemos que tomar decisiones. Caín tomó una decisión errada. Abel tomó la decisión correcta. Esta jueza, esta abogada, tomó una decisión errada. Se casó con la persona errada, con una persona que no quería saber literalmente nada con las responsabilidades de la vida, que solo quería pasarla bien, que solo quería disfrutar de los placeres de esta vida. Ella fue una buena esposa, respetó a su esposo en todo tiempo, pero él no. Y ahora ella estaba con SIDA. Estoy hablando de tiempos antiguos, vuelvo a repetir, cuando no había remedio ni prolongación de vida para los enfermos de SIDA. Ella volvió para la casa, él no estaba. Ella esperó hasta las 11 de la noche, él no llegaba. Ella sentada en la sala, cuando a medianoche él apareció. Y él sabía que su esposa había ido al médico. Y él sabía que ese día le darían los resultados a la esposa. Y él sabía que ya estaba con SIDA y que la única persona que podría haber pasado la enfermedad para ella era él. Por eso cuando él abrió la puerta y vio a la esposa sentada en la sala, lo primero que hizo fue caer de rodillas y decirle: querida, me perdona. Por favor, perdóname. Yo arruiné tu vida. Yo te condené a muerte. Yo no puedo hacer nada para resolver el problema. Yo solo te puedo pedir perdón. Pero la cólera tomó cuenta de ella. De repente vio todo oscuro. Perdió la paciencia y le gritó: ¿tú piensas que porque te arrodillas y me pides perdón has resuelto mi problema? Voy a morir y tú eres el único culpable. Has vivido todo el tiempo de mi dinero, nunca has trabajado, nunca te has comprometido con nada y me has condenado a muerte. Llegó un momento de ira y entró al cuarto, agarró un revólver y le dio 6 tiros al esposo y lo mató. Enseguida llamó a la policía y se entregó y fue presa y fue condenada. Y en la prisión quería morir. Decía: Señor, si estoy con SIDA y si ya siento los síntomas, ¿por qué no acabas de una vez con mi vida?
¿Para qué estoy aquí? Y ahí entra el ministerio de la radio, porque la radio tiene la capacidad de entrar a los lugares a donde nadie entra. Yo estuve en un país musulmán, cuyo nombre no voy a decir para proteger a los misioneros allá, a donde el evangelio entró a través de las leyes de prohibición y todo, y hay un núcleo de musulmanes que se volvieron cristianos a través del ministerio de la radio. Es por eso que cuando alguna vez te piden una ofrenda para la radio, no tengas miedo de ofrendar. La radio puede llegar con el evangelio a los rincones más apartados, y la radio llegó a la vida de esta abogada con el evangelio en su momento de desesperación, y ella entendió que Jesucristo era Dios y que los hombres no podrían hacer, Jesús podría hacer, y que el milagro maravilloso de Cristo tal vez no sería curarla del SIDA, mas curarla del alma para enfrentar la muerte sin miedo y sin temor, con la esperanza de encontrarse con Jesucristo cuando Él viniera. Y aceptó a Jesucristo y fue bautizada, pero entonces ya estaba en las últimas y la sacaron de la prisión y la llevaron al hospital, y ya sentía que la muerte se le acercaba. Y entonces cuando el pastor la visitó, ella le dijo: pastor, yo no tengo miedo de morir, porque en la Biblia aprendí que los cristianos no morimos, solamente dormimos hasta la segunda venida de Cristo, y que cuando Cristo venga yo resucitaré para encontrarme con el Señor Jesús. La más grande decisión que he tomado de mi vida fue aceptar al Señor Jesús y bautizarme. Y le dijo: anoche tuve un sueño, soñé que estaba siendo juzgada y que el diablo vino y le presentó todas las acusaciones contra mí. Muchacha torpe, no le hizo caso a sus padres cuando era joven, mientras se enamoraba con un don nadie. Muchacha torpe porque cuando vio la vida promiscua que el marido vivía, no se separó. Y finalmente muchacha torpe porque agarró un revólver y le quitó la vida al esposo. Y entonces en su sueño ella vio al Señor Jesucristo acercarse al Padre y decirle: todo esto es verdad, pero lo que el diablo no dice es que ella aceptó mi gracia, aceptó mi sangre, aceptó mi sacrificio y fue bautizada. Por lo tanto yo escribo: perdonada y salvada. Esa es la maravilla de Jesús. No importa quién eres, dónde vives, qué haces, cómo vives. No importa tu pasado escrito lleno de garabatos. Dios te ama. Dios te ofrece la oportunidad de reconstruirte por dentro, de arrancar de tu corazón el odio, el rencor, el resentimiento que te está matando a ti. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para aquellos que ya se han preparado, han estudiado la Biblia y tal vez están listos para ser inclusive bautizados hoy. Pero esta invitación también es para aquellos amigos que han venido tal vez por primera vez para escuchar la palabra de Dios y quieren aceptar el sacrificio de Cristo, y como Abel quieren hacer la más grande decisión de la vida: ofrecer su ser entero en sacrificio en los brazos del Señor. Si tú quieres ser bañado por la gracia maravillosa de Cristo, te voy a pedir que te levantes, salgas de las tribunas, de las sillas que están abajo, y vengas aquí adelante. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.